En tanto y en cuanto la masculinidad en singular, la masculinidad predominante o mayoritaria o tradicional o clásica es la identidad de género que ocupa el lugar preponderante en la estructura de relaciones sociales y de poder, también es una identidad que tiene sus mandatos, sus costos y también, por supuesto, sus privilegios. Es decir, entre los mandatos eh, más básicos, más conocidos, más habituales de la masculinidad tradicional, clásica, mayoritaria o predominante, están los de ser proveedor, los de ser procreador, heterosexual, valiente y fuerte, digamos. Si bien estos mandatos asociados a este modelo más clásico, más tradicional, está perdiendo cierta legitimidad social, todavía conserva un poder configurador muy importante y en gran medida aún condiciona nuestras miradas y nuestras prácticas en la vida cotidiana. Y si bien esto de ser el proveedor está cada vez más puesto en duda por el avance de las mujeres en el mercado de trabajo y los distintos avances que se están logrando desde las políticas públicas, todavía esta configuración opera en nuestras mentes y se traduce en que, por ejemplo, cuando el varón se queda sin empleo, se queda sin trabajo, pasa la mayor parte del tiempo en su casa, en su hogar, y se dedica básicamente al ocio y se lo puede ver ahí tirado en el sillón con el control remoto o algo bajoneado en la cama. Eh, no comprometiéndose, no involucrándose con las tareas domésticas y que si esto lo pensamos, digamos, lo traspolamos al ejemplo de una mujer, sería raro, ¿no? Sonaría muy extraño que una mujer que pierde el empleo vuelva a su casa y tenga ese tipo de comportamientos de no involucrarse con las tareas cotidianas, con las tareas domésticas. La cuestión de ser procreador, esta idea tan instalada en el sentido común, tan naturalizada, esto de que los varones somos una suerte de máquinas sexuales que no nos podemos controlar por medio de la voluntad, se traduce en un problema de salud pública. Se traduce en un problema de salud pública, sobre todo de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, que son por asignación genérica y por naturalización de este mandato, quienes deberán hacerse cargo del cuidado de la anticoncepción y de su salud sexual y reproductiva, ya que para el sentido común después ocurrirá esto de, bueno, quedaste embarazada, ¿por qué no te cuidaste si sabes bien cómo son los varones que no se pueden controlar, que no, que son como bestias salvajes, ¿no? Entonces, también esto a su vez, después esta desresponsabilización eh, acerca de esta supuesta naturaleza de sexualidad desatada que se nos atribuye a los varones, también se traduce en que luego experimenten o puedan hacerlo la paternidad como algo ajeno, como quien ve televisión, ¿no? Como algo que no es responsabilidad propia. También dentro de estos mandatos de la masculinidad clásica encontramos la heterosexualidad obligatoria, digamos, ¿no? Ser varón es ser heterosexual. Eh, y, y- y esto, digamos, no admite la diversidad, digamos. Es un pensamiento binarista, sexista, que no admite la diversidad y que no puede, digamos, no puede concebir que haya diferencias. Y toda diferencia
será patologizada o considerada una desviación de la norma, ¿no? Bueno, y la cuestión de la valentía y la fuerza que se traduce luego en, digamos, conductas temerarias, sobre todo en la adolescencia, en la juventud, y lo cual provoca muchos accidentes, afecta la calidad de vida de las personas, de la población, y también pone en riesgo la vida propia, no solo la de las demás personas, sino la propia también. Muchos varones, por cumplir con el mandato de la valentía y la fuerza y mostrarle a sus pares y a su grupo de referencia que él también merece ser considerado y llamado varón, cometen verdaderas locuras que resultan en accidentes, peleas, homicidios, etcétera, etcétera. Entonces este modelo, que tiene sus mandatos, también tiene sus costos, que resultan en violencia contra sí mismo y las demás personas, y también afecciones respecto de la salud física y la salud mental. Lo que este ideal, este modelo cultural nos exige, le exige a los varones, y la conciencia de la propia conciencia de lo que podemos llegar a dar, eh, entre esa conciencia de sí mismo y lo que nos exige el modelo cultural, siempre va a haber una distancia, siempre va a haber un abismo. Nadie puede cumplir con todos los mandatos. Y en esa falta, en ese abismo, en esa discrepancia, va a habitar la frustración, va a habitar la angustia, va a habitar la tristeza, y lo cual a su vez va a ser pasible de transformarse en distintas modalidades de violencia, en problemas de salud mental, en angustiarnos por no poder cumplir con un modelo cultural, que no solamente nos dice qué debemos sentir, sino además cómo debemos expresarlo. Y bueno, los privilegios son invisibles para quien los tiene, y por eso el machismo, el patriarcado como sistema de dominación política, se lleva también con el discurso de la meritocracia, esta idea de que todos pueden lograr cualquier cosa sin importar si hay igualdad de oportunidades o no. Quien tiene privilegios no puede visualizarlos, y ese impedimento como una pared que no les permite ver cuáles son las dificultades por las que atraviesan las demás personas para lograr situaciones similares, ¿no? Hay una imposibilidad, este pensamiento egoísta, individualista, imposibilita la consideración de las dificultades ajenas. Acerca de la gestión de las emociones, es importante considerar que existe una formación diferencial en cuanto a la manera en que administramos nuestras emociones según el género, ¿sí? También, así como los colores y los juguetes, las emociones también se han generizado. Entonces, hay determinadas emociones que se estimulan o se sancionan en los varones, y hay otras emociones que se consideran típicamente femeninas. Así, por ejemplo, en los talleres, en las actividades y en las charlas, hacemos una actividad para detectar de qué manera nos habita el sentido común que entiende a la realidad social en términos binarios de varones y mujeres, y cómo, digamos, cómo opera ese sentido común cuando nos ponemos de alguna manera en automático. Y esta actividad busca, digamos, detectar cuáles son las emociones que nos visitan con mayor frecuencia y cuáles son aquellas que más nos cuesta expresar. Y el resultado más repetido en las distintas actividades es que los varones suelen referir que
la emoción que más les cuesta expresar es la tristeza o el miedo. Al mismo tiempo son las emociones que experimentan con mayor frecuencia, pero son las que más les cuesta expresar. Es decir, que ahí podemos preguntarnos, ¿será que nos cuesta a los varones expresar la tristeza o el miedo porque no aprendimos cómo expresarlas, simplemente aprendimos a reprimirlas? ¿O será que aprendimos a no expresarlas justamente porque son considerados síntomas de debilidad, y la debilidad está asociada a lo femenino, y como a los varones nos educan, nos crían y nos guían para buscar el poder y para ejercerlo, no podemos permitirnos mostrar tristeza o miedo, mostrar esas flaquezas frente al grupo de referencia, frente al grupo de pares, porque seríamos inmediatamente desaprobados y nuestra masculinidad, la validación de nuestra masculinidad estaría en duda. Hay que señalar también que la manera en que expresamos nuestras emociones, como ustedes saben, la rabia, el enojo es una emoción y la violencia es una manera de manifestar esa emoción. Entonces, considerar y revisar de qué manera la forma en que manifestamos nuestras emociones tienen una implicancia directa en la relación que tenemos con las demás personas, ¿sí? Esto es muy importante. La manera en que gestionamos y administramos lo que sentimos y cómo lo mostramos tiene un impacto directo en nuestros vínculos y en nuestras relaciones. Tal es así que en términos generales, en términos comunitarios, en términos sociales, podemos ver cómo a partir de la manifestación de las emociones, que se traducen en distintas modalidades de violencia, que a su vez reproducen desigualdades, podemos observar un panorama que no es muy alentador, digamos, si seguimos repitiendo los mismos esquemas de conducta que hemos aprendido y que nos han enseñado. Porque cuando ponemos el automático, habitamos el sentido común y reproducimos una y otra vez el orden establecido, que es un orden desigual y muy poco democrático en cuanto a las relaciones intergéneros.